Y tenemos una nota positiva, ¿verdad?, que compartir con ustedes. El suboficial de segunda de la policía, Maribel Chambi, ella es una suboficial, ha superado el COVID-19. Ahora está lista para nuevamente ir al frente de batalla y atender la central 105. Vamos a conversar con ella, está en la línea. Repito, es la suboficial de segunda, Maribel Chambi Centeno. Muy buenas tardes. Buenas tardes, suboficial. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo ha sido este tiempo? Me imagino duro y angustiante para la familia, el tiempo que usted se ha encontrado con los síntomas. El tiempo que me he encontrado con los síntomas habrán sido un promedio de 2 semanas y media a 3 semanas. Estuve acompañada en todos esos 28 días con mi esposo, porque yo vivo sola con mi esposo, sí. Y me imagino que el contagio fue producto de la actividad diaria. ¿No tienen idea cómo se contagió suboficial o sí? O quizás repasando los días previos a la manifestación de los síntomas, cree haber dado con el punto en el que se contagió. El lugar exacto no lo creo. Yo imagino que ha sido en el transcurso del trabajo hacia mi domicilio y viceversa. Pienso que ahí fue el contagio, porque fui una de las primeras que salí positivo en mi trabajo. ¿Y cómo comenzaron los síntomas? Como una tos, una gripe. En un inicio creí que era normal, ¿no?, el cambio de clima, pero después pasaron los días, el dolor de cuerpo, cansancio, fatiga y el dolor de cabeza. Entonces pasaban los síntomas y a las 2 semanas nuevamente enfermé de lo mismo, y esta vez fue peor. El dolor de cabeza fue intenso, totalmente intenso. Ya en esta oportunidad ya decido irme al hospital, y ahí es donde me dicen que me realice el examen o la prueba molecular. Y salió positivo. A los 5 días me dan el resultado que salí positivo. En todo ese tiempo ya en mi trabajo me indicaron, o en mi unidad me indicaron de que de guardia de aislamiento hasta esperar el resultado. Claro. Suboficial, ¿y cuál ha sido el momento más duro desde que le dan el diagnóstico positivo en adelante? Se lo pregunto porque además de los propios síntomas y los propios dolores, justo en paralelo se empezaban a registrar muchas muertes, y se han venido registrando muchas muertes dentro del cuerpo policial. ¿Cómo vivió usted esas semanas entre intentar recuperarse y ver caer a compañeros, ¿no? Desde que me dieron el resultado, empecé con una incertidumbre total de saber qué podría pasar conmigo, cuáles serían los siguientes síntomas. Y pues al escuchar todos los días en los noticieros, enterarme de algunos compañeros que caían, que fallecían, fue terrible, con mucho miedo, bastante miedo. Pero gracias a Dios cada vez los síntomas bajaban, cedían los síntomas, y pues me iba sintiendo dentro de lo que se podía tranquila. ¿En algún momento tuvo dificultad para respirar? Gracias a Dios no tuve ese problema, gracias a Dios no tuve. También en ese tiempo me sentí acompañada. Desde que salí positivo me empezaron a llamar, aparte de mis compañeros, mi unidad, el jefe de unidad, y pues el POL. Me empezaron a llamar, a monitorearme todos los días. Qué bueno. Una hora fija, sí. Gracias a Dios me sentí acompañada por las llamadas. Me llamaban médicos a preguntarme cómo estaba, si ya los síntomas cedían. Es decir, usted ha estado en su domicilio, no ha estado internada en el hospital durante estas semanas. No, estuve en mi domicilio. Los 28 días lo pasé en mi domicilio. ¿Y cómo fue el protocolo con su esposo? Porque, digamos, usted tenía que estar aislada y ahí había que añadirle un poco de sacrificio, me imagino, a la propia convivencia. Sí, tenemos otra habitación aparte
ahí es donde ingresé y me aislé en ese ambiente. Pues, como le digo, vivimos los dos solos. Como usted dice, ¿no? Fue difícil totalmente porque ya nos acostumbramos todos los días sin ninguna restricción. Ahora, cuando ya se libera de los síntomas y ya le dan de alta, ¿hubo temor de regresar al trabajo, a la central de emergencias, o era ya una necesidad suya? Porque hay gente que el trabajo le encanta, no sé. O había temor, que también es legítimo, ¿no? Sí, había temor de poder regresar, de contagiarme, pero en los noticieros nos informaban de que los que habíamos vencido los síntomas o los que ya habían cedido los síntomas, ya no podíamos volvernos a contagiar. De todas maneras, el miedo, ¿no? Pero ya pasaron los 28 días, fui al policlínico, me dieron de alta y es ahí donde ya me reincorporo nuevamente en mi servicio. Y desde la reincorporación, ¿qué opinión tiene usted, su oficial, del comportamiento de la gente, ya sea por las llamadas que usted misma recibe en la central de emergencias o por lo que sus compañeros les cuentan de las intervenciones que tienen que llevar a cabo en las calles? ¿Cómo nos estamos portando los peruanos para usted? Vivo día a día, creo, como mis demás compañeros, mediante las llamadas. El ciudadano o la ciudadana me llama y me indica, hay niños y padres jugando en la vía pública, algunos sin mascarilla, otros con mascarilla, muchas personas llevando licor, personas que no sé, realizando delitos en la vía pública. Me parece de que algunos no han tomado conciencia. De repente ya ha bajado, ¿no?, en un 50%, pero aún hay gente que no ha tomado conciencia. Y es pero grande, gracias a Dios, sí. ya no, del nivel, del número de fallecidos que yo recibía de las llamadas, ha bajado. me he dado cuenta que en esta semana sí ha bajado. Me siento contenta. Ha bajado esa es una gran noticia. ese número de Qué muertes. Y yo sé porque me llaman a mí y me dicen, has fallecido. Pregunto, ¿por qué motivo? ¿Por COVID o muerte natural? Por COVID. Todas esas semanas fueron así terribles. Escuchar que las personas lloraban. Ahí yo les escuchaba cómo lloraban, trataba de consolarlos, decirles que pues las cosas pasaban por algo. Y bueno, gracias a Dios, en estas 2 semanas han reducido. Me he dado cuenta de eso. Suboficial, esa es una gran noticia la que nos está dando, porque la verdad nos da esperanzas de que esto ya se vaya apaciguando y también nos muestra la humanidad de las personas que están tras el teléfono, ¿no? Aquellas que tienen el 105 no son robots, son seres humanos que también sienten, se angustian por lo que está sucediendo, y más aún usted que se había recuperado de la enfermedad. Claro. Sí, hace unos momentos le decía, ¿no?, de que vivimos día a día con las llamadas, directamente con el ciudadano. Recuerdo un caso así muy particular. Me llamaron para decirme que le faltaba oxígeno, que no podía respirar, llorando. No sabía qué hacer. Llamábamos a 106, a SAMU, demoraban en contestarnos, pero después logramos comunicarnos y al final se le dio ese aliento, ¿no?, a la persona, diciéndole que pues ya habíamos comunicado. Y ya pues se sintió más tranquila la persona, ¿no? Pero de ahí usted sabe que por segundos la persona puede fallecer o puede todavía vivir con nosotros. Claro. Me toca, sí, realmente se lo digo, me toca a veces orar por esas personas. Una vez lo hice. Oré por esa persona sin conocerla, porque sentí en el llanto de quien me llamó que estaba muy desesperada, pues, y pues podría ser yo. Quien estuviera mal, podría ser mi padre, exacto, ¿no? Por eso muchos peruanos entren en conciencia, no salgan a la calle, a la calle. Esto no es un juego, pero así como está pasando ahora, o como se está viviendo ahora, va a pasar, todo esto va a pasar.
Mencionó a su padre, suboficial. ¿Sus padres dónde se encuentran? ¿Ha tenido ya posibilidad de reencontrarse con ellos de alguna forma? No, justo antes de que iniciara la pandemia había conversado bastante con ellos, con mis padres, porque ellos se encuentran en la ciudad de Tacna. Toda mi familia se encuentra en la ciudad de Tacna. Ajá. Aquí yo solo vivo con mi esposo y unos familiares, ¿no? Que por situación de trabajo pues uno no se puede encontrar. Pero gracias a Dios ellos están bien allá, junto con mis hermanos, papá, mamá, han dado negativos porque se han realizado el examen también. Sí. Qué bueno, suboficial. Muchísimas gracias por estas palabras, sobre todo las últimas tan sentidas, que nos dan cuenta de los grandes seres humanos que hay en el cuerpo policial, y le deseamos éxitos en su carrera. Así es. Y muchas gracias nuevamente, creo que en nombre de toda la ciudadanía, ¿no? Sí. Yo tenía una última duda, porque históricamente la Central 105 siempre ha padecido las llamadas perturbadoras. Claro. ¿Eso ha descendido? ¿O no? No me parece. Yo que recibo las llamadas, aún hay llamadas perturbadoras. Aún hay llamadas perturbadoras. Sí, increíble totalmente. Lo peor, llamadas por personas que siguen llevando licor en la vía pública, como que si esto no existiera, como que si no estuviéramos viviendo esto. Gente totalmente inconsciente, pero esperemos pues que con los días puedan entrar en conciencia, ¿no? A través de toda la información que vemos en la televisión. Suboficial, muchísimas gracias por estos minutos. Será la suboficial de segunda, Maribel Chambi, quien está recuperada completamente del COVID-19 y ha retomado sus labores en la Central de Emergencia 105. Nos decía que las llamadas que daban cuenta de personas fallecidas en la calle han bajado en las últimas 2 semanas, y esa es una gran noticia. Muchas gracias. Buenísimo, nuevamente. Muchas gracias. Momento de hacer una pausa, son las 7 de la noche, hacemos un corte y regresamos con la última hora del programa. Esto es Conexión, tu cuarentena donde sea, bien informado siempre por RPP, La Voz del Perú. Volvemos.